Buen día, iglesia, nuevamente. Estamos empezando puntual porque este capítulo 11 es uno de los capítulos que muchos lo consideran el más difícil de todo el libro. Hay muchos que dicen que si puedes interpretar este capítulo, pues puedes interpretar cualquier otro capítulo. Y no solo es un capítulo considerado uno de los más difíciles, sino también es un capítulo que nos lleva mucho tiempo, así que voy a pedirles paciencia para el día de hoy, ¿sí? Pese que tenemos hoy la Santa Cena, un poquito de paciencia porque no quisiera dejar a medias este capítulo 11. Entonces vámonos al libro de Revelaciones, o sea, al libro de Apocalipsis. Muchos dicen, ¿por qué es Revelaciones? Porque es la revelación de Dios que va a revelar la culminación de su plan eterno. Ese es el Apocalipsis, ¿sí? Es la revelación de Dios que va a revelar la culminación de su plan eterno. Entonces, el capítulo 11, ¿sí? Estamos en la mitad, podríamos decir así, del interludio, ¿no? Del paréntesis que abarca del capítulo 10, del versículo 1, al capítulo 11, versículo 14. Tú verás ahí en tu Biblia un subtítulo que ponen en la parte superior, dicen los dos testigos, ¿no? Y aquí hay muchas interpretaciones sobre aquello, ¿sí? Sin embargo, no nos vamos a centrar tampoco mucho en estos dos personajes, ¿sí? Porque al parecer parece que todos quieren saber quiénes son. Y el texto no nos dice quiénes son, pero sí puede haber alguna luz que puede indicar quiénes son, pero eso no quiere decir que son ellos, ¿entienden? No son ellos. Pero de que son dos predicadores que van a predicar en ese tiempo, ¿sí? Lo son. Ahora, ¿por qué muchos dicen que esto es difícil de interpretar, este capítulo 11? Entonces, es difícil porque algunos no lo toman, o sea, quieren tomar esta interpretación, muchos de manera simbólica, alegórica, ¿sí? Hay algunos que creen que estos sucesos ya han pasado en algún tiempo, hay algunos otros, por ejemplo, que esencialmente no lo enfocan a lo que es un tiempo judío específicamente, sino que abarcan otras cosas más. Pero para entender este capítulo 3, te puedo mencionar un poco. Podemos hacer tres presuposiciones que van a hacer comprensible este pasaje, ¿sí? Tres presuposiciones, o sea, nosotros vamos a entender estas tres para que sea más fácil comprender este capítulo 11, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es que este pasaje es esencialmente judío. Este pasaje es esencialmente judío, o sea, cuando se habla acá de la ciudad santa, o sea, tenemos que entender que es Jerusalén, ¿sí? La ciudad santa, ¿no? Se habla del templo, el mobiliario, ¿sí? Entonces siempre tenemos que entender que este pasaje es esencialmente judío, o sea, no estamos hablando en cuanto a la iglesia, ¿te acuerdas? La iglesia ya no está en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces es un tiempo cuando los judíos volverán a estar en el centro del plan de Dios, específicamente. Entonces, toma en cuenta esta primera presuposición, ¿sí? Repito, este es un pasaje esencialmente judío, ¿no? Una segunda presuposición que nos va a ayudar a entender es que es un capítulo profético, ¿ya? O sea, no existía aquí en la visión ningún templo cuando Juan escribió, no existía, ¿ya? El templo que existió ya había sido destruido, el templo de Herodes, que fue el último, ¿sí? Y a partir de aquello cesó todos aquellos sacrificios y todo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelvan a construir o a levantar el templo de la tribulación, que se llama. ¿Sí? Ahora, hay una mezcla de estos templos porque muchos toman este templo como el templo de Ezequiel, que no es el templo milenario, el que Cristo va a levantar, pero este es un templo, ¿sí? Donde los judíos van a levantar, obviamente, con
con la ayuda, podríamos decir así, ¿no? Del anticristo, de la bestia que vamos a estudiar. Entonces, es un capítulo profético, algo que se va a dar en el tiempo. Y también algo que nos va a ayudar a entender es que debemos darnos cuenta de que este capítulo hay que entenderlo de una manera literal. Cuando se habla de dos testigos, no estamos hablando de dos sistemas o dos pensamientos, porque hay muchos que así lo toman. Y si aquí estamos hablando de dos testigos, de dos personajes, dos hombres, tenemos que tomarlo como literal, sí, hombres. Y si hay un terremoto del cual vamos a estudiar, también es literal, hubo un terremoto donde murieron 7,000 hombres, y podemos decir que literalmente también murieron 7,000 hombres, ¿no? Entonces, no pretendamos mucho simbolizar algunas cosas o alegorizar algunas cosas. Hay momentos en que la misma palabra nos muestra, ¿sí?, que es simbólico, ¿ok? Entonces, si arreglan el audio, sería mejor. Entonces, a lo largo de la historia, ya empezando, ¿sí?, vuelvo a repetir, voy a pedirles un poquito de paciencia. Creo que me escuchan, ¿no es cierto? ¿Sí? Me escuchan, no hay problema de aquello. Entonces, a lo largo de la historia, Dios siempre ha enviado fielmente a sus voceros, ¿no es cierto?, a sus voceros para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En el caso de Israel, por ejemplo, Israel fue muy desobediente, manifestó mucha rebeldía. A ver, por favor, no se me desconcentren. Me desconcentran a veces cuando están. Déjenlo ahí, usted me escucha y déjenlo si se escucha o no se escucha. Por favor, les voy a pedir esto, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, a través de la historia de la Biblia mostramos que nuestro Señor siempre ha enviado fielmente a quienes, a sus voceros, ¿no?, que siempre están llamando al arrepentimiento. Lamentablemente, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, siempre tendió a ser rebelde, ¿no? Siempre tendió a la desobediencia. Trágicamente, lamentablemente, ellos no obedecieron. Antes, ¿qué hacían? Endurecían su cerviz, así como la cerviz de sus padres. Ahora que estamos llevando, por ejemplo, Deuteronomio a mediadas semanas, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo es, pese a las exhortaciones o a los mensajes que Moisés daba a la segunda generación, de igual antes que entre a la tierra prometida, y viendo en cómo culminaban ellos, realmente hemos visto mucha desobediencia y mucha rebeldía. O sea, desecharon prácticamente, ¿sí?, sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y el testimonio que él había prescrito a ellos, siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, ¿sí?, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Solo te voy a leer un pasaje que está en Jeremías, capítulo 44, versículos 4 y 6. Dice así: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿No? Hay muchos pasajes en Jeremías mismo, ¿sí?, de los cuales siempre nos van a mencionar que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Desechó los estatutos, ¿no?, el pacto que Dios había hecho con aquellos. Ahora, había profetas en el Antiguo Testamento como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás y muchos más que confrontaron tanto al obstinado pueblo de Israel como también confrontaron a las naciones gentiles pecadoras. De hecho, uno de los más grandes que predicó para el pueblo de Israel en sus tiempos era nuestro Señor Jesucristo, a quienes desecharon su mensaje, ¿no?, al punto de que Jesús lloró, ¿no?, por tanta rebeldía y tanto duro de corazón, ¿no es cierto? ¿No? El más grande de los predicadores. Entonces, y a pesar de eso, pero a pesar del rechazo, de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios nunca ha dejado sin esperanza al pueblo de Israel, porque hay una promesa en la palabra, ¿no? Hay una promesa: de todo aquel que invocar el nombre del Señor será
salvo. Específicamente en este tiempo, ¿sí? Dios va a enviar a estos dos testigos para proclamar el Evangelio, ¿sí? Y específicamente el centro de esa predicación, podríamos decir así, es Jerusalén. ¿Sí? Todos ponen los ojos en Jerusalén en este momento. Ahora, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, siempre hubo fieles predicadores, ¿sí? Pidiendo ¿qué cosa? Arrepentimiento, fe, ¿no? Ofreciendo a todos los pecadores la esperanza del perdón en Cristo. Vuelvo a repetir, el principal predicador fue nuestro Señor Jesucristo. Vino Juan el Bautista, los 12, Pedro, Esteban, Felipe y quizá uno de los más fructíferos, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Llevando el Evangelio. Ninguno de ellos predicó sobre el Evangelio de la prosperidad. Todos ellos siempre estaban pidiendo, buscando ¿qué cosa? El arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. A través de la historia yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos siervos del Señor han llegado a ser anónimos en cuanto al conocimiento de la iglesia? Ha debido haber personajes que ni siquiera nosotros los hemos oído hablar a través de la historia, ¿no? Pero que realmente han debido ser grandes siervos del Señor. Y espero yo y entiendo yo que cuando ellos vayan a la presencia del Señor, el Señor les diga lo que dice en su palabra, ¿no? Siervo fiel, ¿no? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. O sea, hay grandes hombres de Dios que realmente han dado su vida por el Evangelio, ¿sí? Y damos gracias a Dios también en este tiempo que todavía el Señor, ¿sí? A través de su misericordia hace que todavía haya un remanente que sigue estudiando, predicando la palabra. Imagínate, 2000 años atrás, cuántos han querido cercenar o han querido cortar el cristianismo, pero hasta el día de hoy Dios es fiel y siempre hay un remanente que va a seguir predicando hasta los últimos tiempos, ¿no? Va a haber siempre creyentes. O sea, el Señor no se ha olvidado ni de Israel ni de la humanidad. Él quiere que todos lleguen ¿a qué? A la salvación, dice, ¿no es cierto? Pero para aquello sí debemos nosotros enseñar a otros, así como Pablo le dijo a Tito, ¿te acuerdas? En segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, que dice, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. Y te das cuenta que cuando uno ve la palabra del Señor, siempre habían dos de por medio, ¿sí? ¿No? Timoteo, Tito siempre estaban ahí juntos, ¿no? Pablo y Silas, en un momento, ¿sí? En un momento con Bernabé, en un momento con Silas, un Eliseo con Elías, un Moisés con Aarón, ¿no? Siempre están ahí dos. ¿Por qué? Porque era necesario que dos den testimonios de la verdad, ¿no es cierto? Era necesario. Hay grandes predicadores a través de la historia, de los cuales, si alguna vez tienes oportunidad de leer sus escritos o escuchar, hay algunos que tienen hermosos mensajes, no puedes hacerlos, ¿no? Clemente, Ignacio, Policarpo, Crisóstomo, Ireneo, Whitfield, Hus, Tindale, Lutero, Calvino, Zwinglio, Latimer, Knox, Bunnigan, Wesley, Whitfield, McLaren, Edwards, Spurgeon, de los que más conocemos algunos, ¿no? Pero hombres que realmente han dado su vida por el Señor. Amén. Y lo que hay que agradecer en este tiempo es que todavía hay un remanente, ¿sí? Un remanente que viene aquí los domingos a estudiar la palabra. Imagínate si nosotros dejáramos de aquello, ¿sí? Y todos dejaran y andaran en pos de sus cosas, de sus motivaciones y todo aquello. Pero Dios siempre va a poner en el corazón de las personas, de algunos siervos que Él ha escogido, sí, va a seguir poniendo el conocimiento de su palabra, y generación tras generación tenemos que ir transmitiendo, pero aquello que es sana doctrina, ¿no es cierto? Sana doctrina. Entonces debemos agradecer a Dios en aquello. Ahora, en el futuro, durante la hora más oscura de la tierra, porque estamos estudiando, ¿no es cierto?, tiempos de oscuridad, ¿no? Dios levantará, ¿qué cosa? Dos excepcionales y poderosos predicadores. Dos de los 144,000 judíos evangelistas, ¿no es cierto?, hay dos excepcionales predicadores que Dios va a levantar. Y ellos van a proclamar valientemente, ¿qué cosa?
El Evangelio, digo valientemente, obvio, resalto esta palabra porque esos tiempos van a ser duros, perdón. ¿Me dices algo? ¿Qué cosa? No. Entonces, ellos van a proclamar valientemente, ¿sí?, el Evangelio, ¿no? Durante los tres y medios, durante los últimos 3 años y medio, ¿ok? De los 7 años de la tribulación que se menciona, ¿no? Los últimos 3 años y medio son ellos los que van a proclamar valientemente el Evangelio, ese periodo al cual nuestro Señor Jesucristo, que le llamó la gran tribulación, ahí en Mateo 24-21, porque él dice así, ¿no? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, durante ese tiempo, ¿sí?, durante ese tiempo que hemos mencionado, esos últimos 3.5 años, ¿no?, de la tribulación, en otras palabras, de la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? Estos van a proclamar, dice, ¿qué cosa? Los terribles juicios divinos que hay en la tierra. Van a proclamar durante ese tiempo de los terribles juicios divinos en la tierra, ellos van a proclamar que los juicios que se están dando es pues porque Dios así lo ha establecido, ¿sí? Pero sin embargo también ellos van a testificar el Evangelio. Entonces, fíjate el contexto en el cual aparecen estos dos hombres, estos dos testigos, durante este tiempo, ¿no? Donde hay terribles juicios en la tierra, violentas hordas de demonios aterrorizando y asesinando a millones de personas, ¿no? Y los hombres ahí malvados comportándose violenta y desenfrenadamente, ¿te acuerdas cuando ya hemos estudiado anteriormente? Entonces, estos dos hombres, estos dos poderosos predicadores del Evangelio, ¿sí?, junto con los 144,000, del cual habla Apocalipsis 7, del 1 al 10, en un ángel que vuela, o sea, que voló, dice, por en medio del cielo, Apocalipsis 14:6, y los testimonios de otros creyentes vivos durante ese tiempo, ¿será qué cosa? Será la expresión final de la gracia de Dios ofrecida para pecadores que creen y se arrepienten, ¿sí? Es lo último que el Señor puede mostrar de su misericordia. Es lo último. Hermanos, tu vida cada día es lo último que el Señor te puede mostrar. Puede ser ¿Sí? Puede ser, mi esposa siempre dice, puede ser el último día de tu vida. Por eso es importante saber, a veces pensamos que el ser humano va a vivir o va a vivir hasta sus 70, 80, 90 años. Hoy puede ser la última enseñanza que les puedo dar. Porque si el Señor ya ha cumplido un propósito en mi vida, ¿sí?, Él va a decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Obviamente yo pido a Dios no morir hoy, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que todavía que tengo que asumir o arreglar. Y es más, me es necesario a veces querer seguir vivo. ¿Para qué? Para seguir enseñando, por lo menos para seguir transmitiendo, como dice Pablo, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? ¿No? Para que lo que has oído de mí, ¿sí?, ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles, idóneos, para enseñar también a quienes, a otros. Después vendrá a otros, después vendrá a otros. Entonces, estos dos testigos, además de predicar el Evangelio, ¿no?, estos dos predicadores proclamarán el juicio de Dios sobre el mundo malvado. Van a proclamar y van a ser tremendamente odiados, rechazados, ¿sí? Y al punto que cuando mueran estos dos testigos, la gente se va a dar, más adelante vamos a ver, ¿no? La gente se va a dar de regalos, como si fuera Navidad, ¿no? Como que no se da regalos, ¿no?, en este tiempo. O sea, se van a alegrar, pero su alegría va a durar pues 3 días y medio, ¿sí? 3 días y medio que va a durar su alegría. Entonces, su ministerio probablemente de estos dos testigos se extenderá desde el punto medio de la tribulación hasta justo antes del toque de la séptima trompeta. ¿Ya? Y esa trompeta, o sea, la séptima, ¿qué va a anunciar? El derramamiento de los juicios de las copas, la batalla de Armagedón y la venida de Cristo. Y durante ese periodo declararán que los desastres que están ocurriendo en el mundo son
los juicios de Dios. Repito, durante ese periodo declararán que los desastres que están ocurriendo en el mundo son los juicios de Dios. Ellos prácticamente participarán en el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Entonces, Dios, ¿sí?, también usará a estos dos hombres, a estos dos testigos, ¿no?, para llevar la salvación. ¿A quién? A Israel. ¿Sí? Habíamos dicho que debemos tomar esto como un pasaje esencialmente judío. Llevarán la salvación a Israel. Y vamos a ver al final de este capítulo 13, porque va a haber muchos. Si tú te vas al capítulo que estamos estudiando, al 11, al último versículo, al 11, al versículo, no al último, sino al 13, la parte última dice: y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Sí, hermanos? En ese tiempo, fíjate, escúchame bien esto. De 3 judíos, ¿sí?, 1 va a ser salvo. ¿Entiendes? 1 va a entrar al glorioso reino milenial de Cristo. 2 van a perecer. 2. Eso vamos a leer más adelante, ¿sí? Zacarías. Entonces, pero antes, ya vamos un poquito, como medio de introducción simplemente. Vuelvo a repetir, este tema conlleva, por eso a veces poquito me molesto cuando están ahí, ¿no? Este capítulo conlleva mucha atención para entenderlo, ¿sí? A mí me ha tomado más tiempo de lo que generalmente me toman las otras, tratando de querer hallar las palabras exactas para que el que me esté escuchando pueda entenderlo mejor. Por eso muchas veces estoy parafraseando algunas frases para darles a entender lo que más o menos quiere decir allá. No hay mucha información sobre este capítulo. He ido buscando muchos hombres de Dios que de alguna manera me ayuden a entender mucho mejor, pero no, les cuento que no hay mucho de aquello. Muchos entran muy panorámico, ¿no? Y a veces me traía a mí, cuando yo daba clase en el seminario, y me obligaban a dar un libro, ¿no?, en 6 clases, imagínate, en 6 clases de 2 horas tenía que terminar un libro de Apocalipsis, ¿no? Y cuando me llegó a tocar a dar salmos, por ejemplo, gracias a Dios lo separaron 50 salmos, ¿no?, entre los 150 en 3. Imagínate dar un libro de los salmos, de 50 salmos en 6 clases. Y cada salmo tenía un contexto histórico, pero había que darlo así. O sea, esos eran los requisitos del cual me ponían los directores, ¿no?, del seminario. Pero gracias a Dios tampoco hoy tengo esa libertad de dar este libro un modo que usted pueda entenderme mejor. ¿Sí? Gracias a Dios. Ahora, tampoco quiero acabar esto hasta cuando usted se casi tenga nietos, ¿no? Estoy tratando por eso un poquito a veces me desespero, porque ya estamos casi medio año y recién estamos en la mitad. Pero bueno, trato de que esto sea una herramienta mucho más eficaz y sólida para aquellos que escuchan. Por favor, entonces, entramos ahora al capítulo 11, ¿sí? Recuerda, capítulo 11, que estamos estudiando ya la segunda parte del interludio, de este paréntesis, que muchos lo llaman paréntesis, es un interludio. Pero antes de presentar a estos 2 fieles testigos, de los cuales vamos a hablar más adelante, Juan registra un fascinante incidente en el que él mismo toma parte. Un incidente que prepara el escenario para la llegada de estos 2 predicadores. Ya te acordarás que Juan, algunas veces el apóstol Juan tomaba parte activa en sus visiones. No simplemente escribía, sino él mismo tomaba parte activa. Lo vimos en Apocalipsis 1:17, en el 4:1, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, en el capítulo 7, versículos del 10 al 14, y lo último que vimos la anterior semana, para conectar aquello,
lo vimos en el capítulo 10, versículos del 8 al 10, donde se le manda a ¿qué? Comiera el libro. Que comiera el librito, ¿no? Que estaba abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, dice, el capítulo 11 empieza con esta palabra. Entonces, recuerda, los capítulos no son inspirados por Dios, son los hombres de Dios que han tratado, para ayudar al estudio, han tenido que poner capítulos, versículos. Pero sin embargo, esta palabra entonces, o sea, es una continuación de lo que ha sucedido en el capítulo 10. Por eso dice, entonces, ¿sí? Versículo 1 y 2. ¿Qué pasa en el versículo 1 y 2? Y aquí vamos a ver el templo medido. ¿Ya? Dice, lo voy a leer. Entonces, dice, me fue dada, ¿qué? Una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 40 y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 1260 días para una conversión. ¿Sí? Los 3 últimos años, 3.5 últimos años de la tribulación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Amén. Ahora, entonces, ya hemos dicho que algunas veces el apóstol Juan toma parte activa en sus visiones. Ahora, después de su renovada encomienda, ¿sí?, de escribir las profecías que están por venir en lo que hemos leído en Apocalipsis 10:11, ¿no?, de que es necesario que profetices, otra vez dice, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, Juan una vez más se ve, ¿qué cosa?, implicado en una de las mismas visiones que estaba registrando. ¿Por qué? Porque a él le fue dada, ¿qué cosa? Una caña semejante, dice, a una vara de medir. Ahora, ¿quién le dio esa caña? ¿Sí? O por el mismo ángel que habló con él en el Apocalipsis 18, o por el ángel fuerte que habló con él en Apocalipsis 9:11. Ahora, caña, ¿sí? Caña es una palabra griega, cálamos, ¿sí?, se refiere a una planta como junco que crecía en el valle del Jordán hasta una altura de 5 a 6 metros. Yo cuando leí esta descripción, me venía a la mente la caña hueca que nosotros conocemos, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No? Porque tenía un tallo que era hueco y de poco peso, pero lo bastante rígido como para usarlo como una vara o bastón, ¿no? Eso puedes verlo, por ejemplo, en Ezequiel 29:6, o para rebajarlo y convertirlo en una pluma, tercera de Juan 3. Entonces, los tallos, como eran largos y ligeros, eran ideales para usarlos como varas de medir, ¿sí? Era semejante, dice, ¿no? ¿No? Semejante. Ahora, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 40, versículo 3 hasta el 40, versículo 17, ahí vemos, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, un ángel que usó una vara como usa para medir el templo milenario. El templo milenario. Y cuando ve uno esa visión o lee estos versículos, ahí vas a ver a este ángel dar las especificaciones de las medidas exactas de ese templo milenario. Ahora, ese templo milenario, ¿sí?, no es este templo del cual se está hablando aquí. Bueno, para decirte mejor, en la Biblia menciona 5 templos, ¿ya? No estoy hablando del tabernáculo, ¿ya?
5 templos. Y el primer templo era aquel que edificó ¿quién? Salomón, ¿te acuerdas? ¿No? Salomón. Y este fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor. No sé si he pronunciado bien. Allá en los años 587, más o menos antes de Cristo. Ese es el primer templo que menciona la Biblia. El segundo era aquel que fue levantado por Zorobabel. O sea, que edificó este segundo. Zorobabel después del destierro. En este segundo, por ejemplo, se da ese hecho de este hombre Antíoco Epífanes, ahí por los años 168 antes de Cristo, ¿no? Que entra al templo y sacrifica una marrana y hace que los sacerdotes coman su carne, ¿no? Y esto era, pues, era abominable. Y cuando hablamos, por ejemplo, en Mateo 24, se menciona este hecho, ¿no es cierto? Se menciona este hecho como ese tiempo o ese momento en que se rompe el pacto con Israel y ahí empieza la persecución a los judíos, ¿no? Que la bestia o el anticristo va a ejercer, ¿no? Por eso dice, el que lea entienda, ¿se acuerdan alguna vez? No, entonces este segundo templo, ¿no? Que es Zorobabel edificó este segundo. ¿Sí? El primero hemos dicho Salomón, el segundo Zorobabel, edificó el segundo después del destierro. El tercero conocemos ya a través un poquito del Nuevo Testamento, es el templo de Herodes, ¿ya? El templo de Herodes, construyó el tercero. ¿Te acuerdas que Juan y Pedro iban a orar al templo? ¿No es cierto? Y este fue destruido en los años 70 después de Cristo, ¿no? Un general Tito, un general romano, viene y destruye aquello. Hasta ahí ahí cesan todos los sacrificios. Y no hay más hasta ahora. Muchos me dicen, y ahora los judíos sacrifican. No hay templo ahorita hasta que se levante, hasta que se edifique este templo del cual Juan está viendo. Este templo. Y lo llaman el templo de la tribulación. ¿Sí? Y este templo de la tribulación, o sea, es el próximo templo que se va a construir. Ahora, te dije que había 5, ¿no es cierto? ¿Y el quinto cuál sería? El templo que Cristo va a edificar, o sea, el templo que nos muestres en Ezequiel, ¿no? Es aquel que va a estar ese templo en el milenio, ¿ya? En el milenio. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, este templo de la tribulación que se llama, será construido por los israelitas, ¿sí? Cuando vuelvan a reunirse como nación. Pero ahorita ya están reunidos, un momentito. Ahorita, por ejemplo, en este tiempo, en la actualidad, ¿sí? Ahí donde estaba el templo que fue destruido, está esa famosa, no sé si han visto en televisión, esa que lo llaman la cúpula de la Roca, ¿no? Ese es donde está ahí ese lugar que está ocupado por los islámicos. ¿Han visto alguna vez una cúpula, no? Ahí está, ahí debería estar construido el templo, ¿sí? Como los musulmanes realmente creen que ese es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, está pues entre los lugares más sagrados del mundo islámico. Ahora, atacar aquello, porque podría decir, ¿no? ¿Y por qué no toma Israel aquello? ¿Sí? Has debido ver, ¿no? En las imágenes de ahora. Atacar aquello, o sea, el que los judíos arrebaten ese lugar a los musulmanes y edifiquen allí el templo, ya sería pues inconcebible en el ambiente político actual. Entonces, para los judíos, ¿sí? Ese lugar es el específico en el cual se tiene que levantar este templo. Y añoran aquello, los judíos. Añoran levantar ese templo. Muchos me han dicho, no sé, alguna vez he visto, que ya tienen todo preparado supuestamente para edificar ese templo. Ahí es donde el anticristo en realidad en ese templo, porque va a ser construido por los judíos con la ayuda o con la, ¿cómo se puede llamar? Colaboración del anticristo, ¿no? En ese momento, sí, que se va a exaltar como el Mesías, como el Salvador, ¿no? O sea, va a llegar a ser el cuartel general del anticristo. Ahí mismo, ¿sí? El hijo de perdición, el anticristo, ahí va a romper el pacto con ¿quiénes? Con los judíos. En los primeros 3 años y medio rompe ahí. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta entonces de estos 5 templos mencionados? Este cuarto es aquel que se va a levantar. Pues es Juan lo que está viendo, ¿sí? Se le está dando una orden de medir, ¿no? ¿Sí?
es este templo de Dios que se llama acá. Hay en segunda de Tesalonicenses, vámonos al segunda un poquito para hacer una pausa. Segunda de Tesalonicenses, ahí está, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo, ¿sí? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta, subraya esto, ¿dónde se sienta? Si usted lee el versículo que sigue, en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Este es el templo, ¿sí?, de los cuales los judíos edificaron, o sea, así. Pero están esperando ese lugar en específico, ese lugar donde en la actualidad está la cúpula de la roca. Vas a buscar eso en Google o en algo, ¿sí? Pero durante la tribulación, ¿no?, bajo la protección del anticristo, podrán reconstruir, ¿qué cosa? El templo. ¿Ya? Una vez que restituyan el templo, construyan el templo, o sea, la restitución de la adoración en el templo volverá a ¿qué cosa? A despertar el interés de muchos judíos en el Mesías, porque ellos siguen esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿no es cierto? Pero muchos se van a dar cuenta de que, por ejemplo, en ese momento, estoy hablando cuando venga ese tiempo, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podrán quitar los pecados, como dice Hebreos 10:4. Entonces Dios que va a usar ese descontento para preparar su corazón para el día en el que dice que el Señor derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Eso dice en Zacarías capítulo 12 versículo 10 al 13 versículo 1. Ahora, pero el despertar del interés en el verdadero Mesías provocará el celo maniático del falso. ¿De quién? Del anticristo. ¿Ya? Y cuanto más y más judíos vuelvan a la adoración del templo y comiencen a buscar a su Mesías, tanto más actuará el anticristo. En el punto medio de la tribulación se va a interrumpir su adoración, profanará el templo y va a establecer ¿qué cosa? La abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel en 9:27. Hasta ahí va a llegar, ¿no? El anticristo, ¿qué va a hacer? Va a romper el pacto con el pueblo de Israel. El anticristo va a profanar ese templo. No, el pueblo va a romper. ¿No? El anticristo va a profanar el templo. Con lo que conocemos, la abominación desoladora. Va a entrar y suspender todos los sacrificios judíos y va a convertir el templo de la tribulación para sí mismo y va a levantar una imagen de la bestia en el templo y va a adorar ahí ídolos. Imagínate, la adoración de un ídolo en el templo santo es lo más profano que hay para ¿quién? Para el judío. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, lo que es la gran tribulación en referencia a quiénes, a los judíos. Ahora, volvemos al texto, ¿no es cierto? La medición del templo por parte de Juan simbolizaba ¿qué cosa? Y esto es lo que muchos he tratado de buscar, ¿sí? Muchos, por ejemplo, atribuyen que cuando se habla de vara, ¿sí?, se habla de juicio, ¿sí? Porque te acuerdas, ¿no? Cristo va a venir, dice, ¿no?, a reinar con vara de hierro, ¿ya? Ahora, para indicar esto, o sea, nosotros, o sea, entendemos que la medición del templo por parte de Juan simboliza la selección del remanente de judíos creyentes que Dios guardará del juicio. Repito, la selección del remanente de judíos creyentes que Dios guardará del juicio. Me es necesario
leer Zacarías capítulo 13. Está un libro antes de Malaquías, Zacarías, por si quieres encontrarlo rápido y quieres ir al texto. Zacarías capítulo 13, ¿sí? Podría leer también Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 5, pero voy a irme a este texto. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Fíjate, ¿qué dice? Y acontecerá, dice, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora te explico esta parte, ¿ya? Cuando hablamos de vara, ¿sí? Cuando hablamos de medir, ¿no? ¿Sí? Para indicar, a veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se puede direccionar de dos maneras. Una, ¿sí? Dios ocasionalmente marca límites para destrucción. Es como al decir, voy a marcar límites para destruir, voy a medir para destrucción. Isaías 28:17. Segunda de Reyes 21:13. Y hay muchos versículos más. Y hay otra manera de ver esto, de medir la medición del templo, es que para nosotros es mejor entender que es la acción de Juan de medir como indicando qué cosa, pertenencia, definiendo los límites de las posesiones de Dios. Por eso, por ejemplo, en Apocalipsis 21:15, fíjate, ahí están midiendo la ciudad de Jerusalén. En el 21:15 dice así: el que hablaba conmigo tenía una vara, una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y el muro. Entonces, por un lado está indicando, ¿no? Por un lado está indicando juicio para destruir. Y por otro lado está indicando, ¿qué cosa? Límites de protección. Ahora, cuando hemos leído Zacarías 13, el 8, el 9, ¿sí? Hemos dicho 2/3 partes serán cortadas. Vale decir que al final de todo esto, cuando proclamen los dos testigos, ¿no? Muestren las señales, muestren su poder, etcétera, resuciten estos dos, el Señor los vuelva a resucitar estos dos, ¿sí? 2 de los 3 van a perecer. 1 de los 3, ¿qué va a hacer? Va a ser salvo, va a glorificar a Dios, va a dar gloria a Dios, ¿no? Porque después viene la venida del Señor y ellos van a entrar en su reino. ¿Has captado aquello? Tenemos que entender, porque algunos simplemente dirigen esta parte como el juicio, ¿sí? Dice aquí, vara significa juicio, es verdad, o sea, vara significa juicio, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Podemos poner las dos esferas o los dos aspectos, uno de juicio para destruir y el otro de medir, o sea, ¿de qué? De proteger. Es como al decir, este es un templo, ¿no? Si fuera, ¿no? No es templo, ya no hay templos en este tiempo. Entonces Dios mide, dice. Y fíjate, ¿por qué creemos que aquí lo que más se identifica es a la protección? Porque a Juan se le dice que no mida el patio. Y el patio era, podríamos decir, el lugar donde los más pecadores entraban, porque era el patio donde podían entrar los gentiles, ¿no? Dicen, no midas ellos. Ya, porque si fuera para destrucción, podría ser más viable, ¿no? Que se mida el patio sobre todo, que el lugar santo y el lugar santísimo. Así es. ¿Estás captando lo que te quiero decir? Amén, amén. Amén. Entonces, es mejor entonces verlas como Dios midiendo a Israel simbolizado por su templo. Es mejor ver así. ¿Ya? ¿Para qué? Para salvación y para su protección, preservación y favor especial. Es mejor verlo así. O sea, las profecías que aún le faltan a Juan por recibir harán distinción entre el favor de Dios hacia Israel y su ira sobre el mundo pagano.
Para Juan ha de ser muy alentador, ¿no? Aquello, ¿sí? Ver que el Señor al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, a algunos de sus hermanos, pues que el Señor los proteja. Y va a haber un lugar donde dice que el Señor los va a proteger, ¿no? Porque más adelante, si tú, a ver, déjame encontrar el versículo, ¿no? Cuando hay una persecución, el Señor tiene guardado versículo 6, por ejemplo, del capítulo 12, dice, y la mujer, en este caso Israel, que es la mujer, más adelante vamos a estudiar aquello, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué es 1260 días? 3 años y medio, ¿ya? 42 meses. Muy bien, entonces el Señor los va a preservar, ¿sí? Va a preservar ese día, en ese día futuro. Y esa es una promesa que está en Romanos capítulo 11, versículos del 4 al 5 y el versículo 26. Entonces, muy bien. Seguimos. Mira, no hemos llegado ni al primer versículo. Por eso les decía, tengan mucha paciencia el día de hoy. La palabra templo que aquí se utiliza, ¿sí? En el versículo 1, y mira el templo, dice a Juan, ¿no? El templo de Dios. Esta palabra griega que dice templo, utiliza la palabra naos. Naos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué dices esto, pastor? ¿Qué necesidad tienes? Porque aquí esta palabra templo, naos, no se refiere a todo el templo, sino es el altar, el lugar santísimo, que le está diciendo a Juan, mide, ¿ya? Naos. Si se le hubiera mandado a que midiera todo el templo, ¿sí? Todo el templo, hubiera utilizado la palabra eirón, ¿ya? Que es todo el edificio, ¿ya? Pero le está diciendo solo naos, o sea, no se refiere a todo el templo, sino es al lugar santísimo, o sea, es el altar, solo eso les está diciendo. Entonces, es probable que el altar, o sea, aquí sea el altar de bronce ubicado fuera del santuario interior en el atrio, ya que allí es donde los que adoran en el templo se habrían reunido. Entonces, a las personas desde el Antiguo Testamento nunca se les permitió entrar al lugar santo y al lugar santísimo, solo los sacerdotes podían entrar. Incluso la ley romana les dio autoridad para que si algún gentil entrara a estos dos lugares, ¿no? A este lugar, podrían libremente matarlos. Y te acordarás que en el libro de los Hechos hay un incidente donde el cual a Pablo se le acusa de llevar y meter gentiles, y es por eso que Pablo es arrestado, ¿sí? Entonces no se les permitía aquello. Entonces por eso yo me inclino a entender que cuando el Señor habla, ¿sí?, de medir el templo, no está queriendo entrar a conocer las dimensiones de la arquitectura, porque no está mencionado aquí. No dice tanto, no mide esto, tanto aquello, no, sino más nos inclinamos a la protección, ¿sí?, de aquellos que van a invocar el nombre del Señor y van a adorar al Señor y van a dar gloria a Dios, que es sinónimo de ¿qué? De arrepentimiento, que se va a dar al final del versículo del capítulo 11, que el penúltimo versículo, porque dice, muchos van a dar gloria a Dios al ver las cosas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, los adoradores en la visión de Juan representan un remanente ¿de qué? De judíos creyentes vivos durante la tribulación y que están adorando a Dios. Amén. Entonces, la presencia del templo en esta visión del tiempo de la gran tribulación trajo la alentadora realidad de que el templo, destruido por los romanos muchos años antes de que Juan escribiera, será reconstruido en el futuro. ¿Sí? En este momento no hay templo, vuelvo a repetir. ¿Sí? El último fue destruido en los años 70, ¿sí? Después de Cristo. Muy bien. Las instrucciones a Juan de medir el templo incluían una significativa omisión. ¿Qué le dijo que no debía medir? ¿Qué se le ordenó?
Dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, la alusión es al atrio de los gentiles, le está diciendo, no lo midas eso, ¿no? Que estaba ubicado fuera del atrio donde estaba el altar de bronce. Marcaba el límite más allá del cual los gentiles no podían pasar. ¿Sí? Déjalo, dice, no lo midas. ¿Ok? No lo midas. Entonces, eso no quiere decir que Dios no siga redimiendo a los gentiles, no. Ya hemos visto, sí, que en este tiempo va a seguir viendo la redención, o sea, se va a redimir a los gentiles. Va a haber, eso lo hemos ya estudiado en Apocalipsis 5:9 y en el 7:9. Entonces, pero sí, en este tiempo, ¿qué va a hacer? Va a rechazar a los gentiles incrédulos, ¿no? Que se han unido a quién? A Satanás, a la bestia, y oprimen al pueblo del pacto que es Israel. O sea, Israel. Si te das cuenta, aquí solamente hay dos distinciones, gentiles y judíos. Y aquí no se habla de iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no está la iglesia. ¿Sí? O sea, entonces, a modo de explicación, entonces, a Juan se le dijo que no midiera el patio exterior. ¿Por qué? Porque ha sido, dice, ¿qué cosa? Entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Para qué? ¿Qué significa aquello? Voy a irme a Lucas, capítulo... Lucas, cachito, voy a... Lucas 21, 24. Lucas, un poquito para hacer una pausa y tomar un poquito de agua. Busquen Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano, ¿nosotros sabes en qué tiempo vivimos? En el tiempo de los gentiles. ¿Desde cuándo se vive en los tiempos de los gentiles? Desde que Israel, fue... ¿Cómo se dice esto? A ver, se me va a ir, se me fue la palabra. Desde que Israel fue llevada a Babilonia, ¿sí? Hasta que Cristo regrese. A eso se le llama el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Ahora, estos 42 meses o 1260 días o 3 años y medio corresponde a la abiertamente malvada carrera del anticristo, quien domina en la última parte de la tribulación. A eso se refiere. O sea, el periodo será la culminación de los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Cuando Cristo regrese. ¿Sí? Ahora estamos en tiempo de los gentiles. O sea, miles de años durante los cuales las naciones gentiles en diversas formas han ocupado y han oprimido ¿a quién? A la ciudad santa de Jerusalén. Te acordarás, ¿no? De Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, los turcos, los británicos, los árabes han gobernado a Jerusalén. Y en la actualidad el gobierno propio de Israel es frágil y bajo incesantes ataques. Hasta ahora siguen. ¿Sí? La ciudad santa de Israel, hasta ahora. Porque todavía el tiempo de los gentiles persiste. Va a terminar cuando nuestro Señor regrese. ¿Ok? Amén. Entonces, durante este tiempo de los 42 meses, Dios refugiará a muchos israelitas en un lugar en el que se ha preparado para ellos en el desierto. Lo que hemos leído en Apocalipsis 12:6. ¿Sí? Muchos judíos en ese tiempo van a prestar mucha atención a las advertencias de Jesús de huir. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, los que están en Judea, que dice, huyan, ¿no es cierto? ¿No? Y huyan a los montes, o sea, ya no tomes ni tu espada ni tu capa, huyan. O sea, muchos judíos van a prestar atención a aquello. Pero sin embargo, también hay el resto que se quede, o sea, algunos que van a estar en Jerusalén, ¿sí? Enfrentarán una terrible persecución por parte de ¿quién? De las fuerzas del anticristo.
¿Te estás imaginando? Ya, mira, hay un tiempo caótico, ¿no? El centro está ahí, Jerusalén, ¿sí? La ciudad santa. El templo, ese es el centro ahorita, donde está ahí el anticristo. Está tomando posesión, podríamos decir, que en aquel tiempo Dios traerá salvación a Israel usando a quienes, a estos dos predicadores que aparecerán en Jerusalén. Dos van a aparecer. A quienes también van a perseguir, o sea, van a sufrir, pero una hostilidad y un odio grande. Pero mientras ellos proclamen o vengan, o sea, el tiempo que Dios ha establecido, nadie les va a poder hacer daño. Cumplidos los 3 años y medio que van a profetizar, o sea, van a proclamar, recién el anticristo, la bestia, sí, va a poder matarlos, ¿no? Y sus cadáveres van a ser expuestos ahí en la plaza por 3 días, perdón, por 3 días y medio, ¿no? ¿Sí? Y luego de esos 3 días, como vamos a leer más adelante, pues ellos van a resucitar, ¿sí? Y consigo va a traer, ¿qué cosa? Un gran terremoto, de los cuales van a morir 7.000 hombres, no cualquier hombre, porque el griego nos dice, nos va a dar una luz de quiénes más o menos. Muy bien, entonces en aquel tiempo Dios va a traer salvación a Israel usando a quienes, a estos dos poderosos predicadores que aparecerán en Jerusalén. Versículo 3. Versículo 3. ¿Estamos? Muy bien, téngame paciencia. Entonces, al final de los 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio, Cristo volverá, ¿no es cierto? En Apocalipsis 19, del 11 al 16, ¿no? Destruirá al anticristo y sus fuerzas, Apocalipsis 19, 17, 21, juzgará a las naciones, ¿no? Eso vemos en Mateo 25, 31 al 46, y después establecerá su reino milenario en la tierra. Muy bien, ahora sí nos vamos directamente al versículo 3. Pero vuelvo a repetirte, hermano, ¿sí? La relación entre la visión de los dos predicadores con los dos pasajes que hemos estudiado, con los dos versículos que hemos estudiado anteriormente, el versículo 1 y 2, deben ser bien claras. ¿Sí? Sí. Y voy a leer para que no cabe, vuelvo a decir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ya hemos hablado aquello. Entendemos que está midiendo para protección. ¿Sí? Para protección. ¿Sí? Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿A quién tiene que ver? A los que adoran en él. ¿Sí? Tenía que medir, ¿no es cierto? Pero el patio que está afuera, fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a quienes, a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, cuando dice ellos hollarán, ellos van a tomar posesión, ¿no? De la ciudad santa de Jerusalén, los 3 años y medio restantes. ¿A la cabeza de quién? Del anticristo. Podríamos decir así, jefe y cabeza de quién? De los gentiles. ¿Ya? ¿Estás captando o no? Entonces, durante estos 42 meses, pues Dios va a refugiar a algunos israelitas en el desierto, un lugar donde Dios tiene preparado para refugiar a algunos. Pero hay algunos que se quedan ahí en el centro del caos, o sea, en el centro de la destrucción, en el centro donde los dos predicadores, ¿sí?, van a predicar. Se quedan. Ahora sí. Los versículos del 3 hasta el versículo 13, ¿sí? Aquí vemos ya estos dos mensajeros. ¿Ok? Si los niños ya han cansado pueden moverse por ahí, ¿sí? Pero tú estás estudiando acá. Aquí. Entonces, del versículo 3 al versículo 13 vamos a ver aquí a los dos mensajeros, ¿sí?
Ellos están entre los exclusivos testigos de Dios que proclamarán, ¿qué cosa? El mensaje de juicio durante las etapas finales de los gentiles, pisoteando a Jerusalén, y predicarán también el evangelio para que el remanente judío pueda creer y disfrutar de la protección de Dios. Ellos van a predicar, ¿sí? Y aquí vamos para un estudio mejor de este pasaje, ¿sí? Vamos a mostrar 7 características de la vida y ministerio de estos dos distinguidos y poderosos predicadores. Y para los que estudian o para los que escuchan y tienen sus apuntes ahí, ¿sí? Vamos a ver su deber, versículo 3a del capítulo 11, obviamente, su actitud, versículo 3b, su identidad, versículo 4, su poder, versículos 5 y 6, su muerte, versículos 7 al 10, su resurrección, versículo 11 al 12, su influencia, versículo 13. Versículo 3. Amén. Estamos una hora ya en los versículos 1 y 2. Lo voy a dejar ahí porque son 7 características. Y no quisiera yo correr, ¿ya? Porque si bien son versículos que se pueden entender con mucha facilidad, pero hay muchas implicaciones y hay mucho que decir de cada uno de una de estas características. Amén. Y lo estoy haciendo porque tenemos hoy también la cena del Señor, ¿sí? Y no quisiera yo correr por ver a veces cansado a usted ahí sentado, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la siguiente semana y vamos a entrar directamente, ¿sí?, a estos dos mensajeros, ¿sí? Vamos a estudiar su deber, su actitud, su identidad, su poder, su muerte, su resurrección y su influencia. ¿Amén? Oremos para terminar y damos gracias a Dios. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía nos pones, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, querer aprender tu palabra, bendito Dios. Danos siempre claridad en la enseñanza, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, porque entendemos que tú estás, Señor, direccionándonos para que podamos dejar, Señor, establecido, Señor, aquello que dice tu palabra. Gracias, papito Dios, te agradecemos en esta mañana, bendito Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.